Bienvenidos al capítulo 6 del curso propedéutico de Matemáticas para Medicina. Hoy abordaremos uno de los pilares de análisis clínico y científico, la estadística descriptiva. En medicina los datos están por todas partes, en los signos vitales, en los laboratorios, en los estudios poblacionales, y de hecho saber interpretarlos correctamente nos permite tomar decisiones basadas en evidencia. En este capítulo conoceremos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, dos herramientas fundamentales para resumir y entender conjuntos de datos. Entonces, las medidas de tendencia central describen el centro, como su nombre lo dice, o punto representativo de un conjunto de datos. Nos permiten identificar hacia dónde tienden los valores y cuál es el comportamiento general de un grupo. Son estadísticas que describen o nos dan una idea de en dónde vamos a tener la mayoría de los datos. Los principales son la media, la mediana y la moda. La media, como ya lo saben, la media aritmética es el promedio del conjunto de valores. Se va a calcular sumando todos los valores y dividiendo el resultado por el número de valores. Aquí está. Ejemplo. Supongamos que queremos calcular la media de la presión arterial sistólica de un grupo de 5 pacientes que tienen las siguientes lecturas: 120, 130, 125, 110 y 115. La media la calcularíamos de la siguiente manera. Sumamos los valores, los dividimos entre 5 y nos da la media. Este, Estas medidas son base para interpretar resultados como niveles promedio de colesterol, de glucosa, de presión arterial como aquí, o incluso hasta las tasas de mortalidad. Ahora la mediana. La mediana es este valor que divide un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. Es el valor central cuando los datos están ordenados de menor a mayor, como lo vimos en la clase pasada o en el video pasado. Si nosotros tomamos los valores que habíamos visto anteriormente y los ordenamos de menor a mayor, nos daremos cuenta que la mediana, aquí está, es 120, ya que es el valor del centro de la distribución. Y la moda, como su nombre lo dice, es el valor que ocurre con mayor frecuencia en este conjunto de datos. Si en un grupo de pacientes las lecturas de presión son 120, 130, 120, 110 y 120, pues bueno, la moda será 120, ya que este valor es el que se repite más veces. Y por último, y no menos importante, tenemos el rango medio. Este lo calcularemos sumando el valor mínimo y el máximo y dividiéndolo entre dos. Este rango medio es este promedio literal del valor mínimo y el máximo del conjunto de datos. Para los valores de presión arterial que pusimos sería 110 más 130 entre 2 nos da un total de 120. Ahora, si recuerdan, otra de las definiciones importantes que trabajamos el capítulo pasado eran las medidas de dispersión. Estas nos indican qué tan disperso, valga la redundancia, están los datos. Qué tan disperso significa cómo van a estar, como por ejemplo los que veíamos anteriormente, 110, 120, 130, aparentemente no están tan dispersos. Si tuviéramos datos como 90, 180, 210, 100, eso nos habla de un poquito más de dispersión.
Estos nos ayudan entonces a entender si los valores están muy concentrados, como les decía ahorita en este ejemplo muy burdo, o si varían mucho entre sí. Las principales medidas de dispersión que tenemos son el rango y la desviación estándar. Estas son clave cuando queremos saber si un tratamiento produce efectos constantes o si hay mucha variabilidad en los pacientes. Ahora imagínense esto. Nosotros damos ciertos medicamentos a ciertos pacientes y vemos que en unos disminuye cierto nivel, un medicamento, por ejemplo, para disminuir los niveles de glucosa. Y en unos pacientes tiene cierto impacto y en otros otro. Para eso nos serviría conocer las medidas de dispersión. Entonces, es importante aquí conocer estas dos. Primero, el rango, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo del conjunto de datos. Aquí para las lecturas de la presión arterial que habíamos platicado, pues sería 130 menos 110. Entonces tenemos un rango de 20 milímetros de mercurio. Un rango muy amplio y un rango muy bajo tienen implicaciones de las cuales iremos viendo más adelante. La desviación estándar. La desviación estándar, como les enseñaba en la distribución con la campana, mide cuánto se alejan los datos de la media. Una desviación estándar baja significa que los datos están concentrándose cerca de la media, una muy alta que están muy dispersos. Por ejemplo, los valores que platicábamos, bueno, pues primero calculamos la media. Para calcularlo, primero tenemos que calcular la media. En este caso de estos valores 120, 130, 125, 110 y 115, pues la media sería 120. Si se fijan, ahí tenemos la media. Y luego seguimos reemplazando los valores como están aquí marcados. Ya que después de calcular la media, evaluamos cuánto se aleja cada valor de 120 y usamos la fórmula. En estudios clínicos, una desviación estándar baja puede indicar que un tratamiento tiene efectos consistentes y una desviación alta puede indicar que no todos los pacientes responden igual. Pero repito, esto varía dependiendo del contexto y lo que se está buscando. Este ejemplo fue específicamente en estudios clínicos. En resumen, las medidas de tendencia central y de dispersión son herramientas fundamentales en la estadística descriptiva. Nos ayudan a entender rápidamente un conjunto de datos, nos ayudan a identificar patrones, a detectar valores atípicos y tomar decisiones clínicas con base cuantitativa. En medicina estas herramientas son utilizadas todos los días, desde los reportes de laboratorio hasta los estudios de investigación. Aprender a interpretar estas medidas te convertirá en un profesional más analítico, preciso y capaz de traducir los números en decisiones que salvan vidas.